Las líneas de teléfono de la policía comenzaron a saturarse con reportes de múltiples disparos en la Preparatoria Santa Fe, localizada a 45 minutos al sureste de Houston. Eran las 7 de la mañana con 40 minutos del viernes. Santa Fe PD's requesting mutual aid. They're having a shooting at the high school. Have an officer down, shooter not in custody. We saw a guy walking with a gun, and so he pulled the fire alarm, and we were all standing outside in the back. And then the teacher started, freaking out. They were saying, back up. 30 minutos le tomó a Dimitris Pogortsis, de 17 años, hijo de un inmigrante griego, estudiante de la Preparatoria Santa Fe, armado con un rigor de asalto y una pistola calibre 38 de su padre y un número aún no determinado de bombas caseras, abrir fuego de manera indiscriminada, matar a 9 de sus compañeros, un maestro, y herir a por lo menos 11. I was thinking it was going to happen eventually. It happens. It's been happening everywhere. We were all sitting in class, and we had our door open, and the next thing I know, we all heard a teacher run through the hallway, Mr. Harms. He goes, there's a dude in the building with a shotgun. There's a dude in the building with a shotgun. Flight for an officer down. 10-4, we got him. 60704, we're coming out the front doors. West to the EPA. Run off, and then all of a sudden we heard like 3, pops, like gunshots. So then we all just took off running. We need SWAT. He's actually shooting. He's in the art room. We got shots fired right now, guys. After he reloaded his weapon and started shooting Kyle, we stayed in there because we knew he probably wouldn't go back in there because he just shot someone. And then we moved our blockade more towards the door, and then he came back because I think he heard us. We were playing dead, so if he did come through, he would see maybe that he shot us and he wouldn't shoot us again. 1800 segundos pasaron desde que llegaron los primeros reportes del tiroteo hasta que por fin los más de 245 elementos policíacos locales y equipos de tácticas especiales estatales y federales que se desplegaron a esta preparatoria de 1,350 estudiantes pudieran identificar y someter a quien protagonizó la masacre. And then everybody just started running, trying to make it to the safest place I could as fast as I can. Called my mom right away. And then it's hard enough to even get in here, and to even get to her. They're trying to block the way, and I just blasted past everybody. I didn't even care. La balacera en esta preparatoria aquí en Santa Fe, Texas, no solamente constituyó en la peor masacre en la historia del estado de Texas en sus preparatorias, sino también la tercera más mortal en la historia de los Estados Unidos, superado tan solo por la de Columbine, Colorado, el 20 de abril de 1999, y la de Parkland, Florida, el 14 de febrero del presente año. También fue la 22ª vez que hubo un tiroteo en una escuela en los Estados Unidos en tan solo lo que va del presente 2018, ilustrando claramente así que la situación de balaceras en este país se le está saliendo fuera de control a los gobiernos de los Estados Unidos y también a los 50 estados de la Unión Americana. It's been going on too long in our country, too many years, too many decades now. We grieve for the terrible loss of life and send our support and love to everyone affected by this absolutely horrific attack. Miles de residentes de esa población de más de 14,000 acudieron a una vigilia en varios puntos a lo ancho y largo de Santa Fe, Texas. Oraron por las víctimas y heridos y una vez más exigieron que no se repita lo que ya se ha convertido en algo común. Con la del viernes, en Santa Fe, Texas, ya son 195 tiroteos en escuelas de la Unión Americana, desde la masacre en Columbine, Colorado, del 99. 385 son los muertos y heridos en estos. Y casi 2 décadas de promesas de líderes gubernamentales que jamás se convierten en realidad y que ninguna de ellas se atreve a tentar o a proponer algún tipo de control a la venta indiscriminada de armas aquí en los Estados Unidos. Immediately on swift solutions to prevent tragedies like this from ever happening again. We want to hear from parents, we want to hear from students, we want to hear from educators, we want to hear from concerned citizens, we want to hear from those who hold the Second Amendment right in high esteem. We want to hear from everybody.
who has an interest in what has happened today, so we can work together on putting together laws that will protect Second Amendment rights, but at the same time ensure that our communities and especially our schools are safer places. El perpetuador de la masacre mostró también cómo se están convirtiendo más sofisticados estos ataques. No solo pudo entrar al plantel escolar sin que nadie detectara que traía un arma larga, pistola y bombas. Además, días previos al ataque, el adolescente dejó artefactos explosivos dentro y alrededor de la Preparatoria Santa Fe y cuadras aledañas a la escuela. Pagursis ya se encuentra tras las rejas en una cárcel estatal de Galveston. Enfrenta 10 cargos de homicidio en primer grado y hoy podría también ser inculpado por cargos federales por portación y uso de artefactos de destrucción masiva y posible cargos de terrorismo doméstico. La pena de muerte aplica en todos estos cargos. No obstante, al ser él menor de edad, la Suprema Corte de Justicia dictaminó en el 2010 que es prohibido ejecutar a quien se haya hecho acreedor de la pena de muerte sin haber cumplido la mayoría de edad. Reportando de la población de Santa Fe, Texas, con imágenes de Luz Franco, Francisco Villalobos, enviados especiales, Noticias Televisa.